Tengo que empezar, desde luego, con palabras de agradecimiento sincerísimo, primero a mi maestro, el profesor Heraclio. En estos tiempos que corren, eso ya hablar de maestro está muy mal visto, ¿no? Yo lo tengo a mucha honra. Yo he tenido los mejores maestros del mundo, y las maestras también. Y gracias a eso, lo poco que sé, fue como lo aprendí. Yo no he aprendido lo que poco que sé en los archivos o en las bibliotecas, eso vino después. A mí quien me enseñó a mirar fueron esos maestros, y entre uno de ellos quiero decir que es Heraclio, que está aquí, y también algunos otros que nos han acompañado estos días, lo cual me parece, yo me siento profundamente respaldado. Eso es como si uno se va de excursión al Himalaya y uno sabe que va acompañado con el mejor Sherpa. Pues yo tengo aquí a mi mejor Sherpa, que es Heraclio. Quiero también darle las gracias a ustedes por estar aquí a esta hora. Si tienen sentido todos estos eventos de cara al Bicentenario es porque es por ustedes. Si no, no tienen el menor sentido. Les puedo asegurar que una reunión en la casa de Heraclio, en la mía o en la de cualquiera, en la de Javier, nos serviría para satisfacer nuestro ego personal y decir que lo que sabemos y cuánto compartimos y qué tal, qué detalle este que tú no sabías y te cambio este detalle por este otro. No, esto sí tiene sentido, es por ustedes, por estar aquí y por compartir esas experiencias. Interesante, ¿no? Yo creo que no les ha salido bien la jugada a los que pergeñaron los bicentenarios, ni a los españoles ni a los gobiernos latinoamericanos. Pensaron que iban a hacer al final unas reuniones muy académicas, y resulta que en la reunión que tuvimos en La Paz, y aquí están los compañeros de Bolivia, se juntaron más de 2000 estudiantes de las universidades. En la reunión que tuvimos en Quito, y también hay personas que estuvieron en Quito con nosotros, pues también había 2000 y pico. Y aquí el número está muy alto. Ese es un golazo. Bueno, Heraclio me pidió que hablara sobre qué pasó con los ejércitos coloniales, el papel de los ejércitos coloniales en las independencias. Y es verdad, porque es uno de los tópicos, ¿no? Parece como si las independencias se hubieran desarrollado en un conjunto de batallas y de guerra contra los ejércitos coloniales, y resulta que no es ni tantito así. Yo vengo con unas cifras y unos datos donde voy a intentar convencerles, ¿no?, en la medida de mis posibilidades, de que la cosa es mucho más compleja, y que donde las relaciones entre, digamos, las potencias coloniales con el mundo colonial no fueron tan directas ni tan planchantes como las dos historiografías nos han querido convencer. El ejército colonial, por grande que fue, no sobrevivió a 1808. Fíjese que no le estoy hablando de 1815 ni de 1820. Ni de 1800, no sobrevivió a 1808. En 1808 el ejército colonial dejó de existir. Entonces es sumamente interesante preguntarse eso cómo pudo ser. ¿Por qué? Porque verdaderamente era un ejército enorme, gigantesco. Pero es que además es más interesante aún, es que no sobrevivió el ejército monárquico en España tampoco, así como no sobrevivió el ejército en Portugal. Y entonces, ¿qué pasó? Un siglo XVIII donde nos ha contado Carlito Marichal, por la voz autorizadísima de don Antonio Ibarra, el gasto inmenso, toda la fiscalidad del siglo XVIII, toda la vaina de la reforma borbónica para buscar plata, para construir unos aparatos gigantescos, y no aguantaron a 1808. No crean ustedes que fueron tumbados por Napoleón, ni siquiera. Es que las tropas que se enfrentan a Napoleón ya eran una especie de guachafería general. Era enorme, estoy hablando de una estructura gigantesca. Miren, en 1801, o sea, 7 años antes del colapso, el pomposo, enorme, fantástico, modernísimo, lustradísimo, empelucadísimo ejército peninsular invadió Portugal. La famosa, llaman los historiadores españolistas, la Guerra de las Naranjas. Es una invasión en toda regla. Esa Guerra de las Naranjas duró la cifra escandalosa, los dineros, como se decía, y la gente para armarlos. Bueno, en 1808, esta maquinaria, queridas amigas y amigos, desapareció. Uno no encuentra ni los barcos, ni encuentra la fiel infantería, por ningún sitio. Piensen ustedes que es un ejército que se esfuma.
Ustedes no van a encontrar en la documentación dónde estaba el glorioso regimiento de Sevilla, o el regimiento de húsares del Rey, o el regimiento de Calatrava, o el regimiento de infantería de Murcia, o el regimiento... ¿Dónde estaba? Dejaron de existir. Es que ni siquiera en los cuadros, ni las banderas. ¿Dónde se metieron? ¿Dónde fueron? ¿De qué calibre fue el vendaval que se los llevó? Y los barcos, navegaron los barcos, no navegó ni un solo barco. Y entonces, toda esta maquinaria, ¿dónde fue? ¿Dónde se quedó? ¿Qué fue de ello? Estoy terminando un libro, yo sé que se ríen algunos porque lo vengo anunciando que lo termine, no me dejan terminarlo nunca. Esta Navidad mi editora me ha dicho que o lo termino o me termina, entonces creo que lo voy a terminar. Que se llama Iluminados por la Guerra. Es un estudio sobre son 4.000 biografías de los 4.000 militares más importantes tanto en las guerras de independencia, obviamente de América Latina, como de España y Portugal, y obviamente incluyendo al Brasil. Es mi editora quien está diciendo, Juan, lo has dicho en público, entrega el libro. ¿No es cierto, Antonio? Sí, sí. Entonces, a partir de ese estudio biográfico, multibiográfico, salen elementos verdaderamente interesantes. Por ejemplo, la primera. El ejército que hace la guerra de independencia contra Napoleón es un ejército nuevo. Gente nueva. Hay algunos oficiales antiguos del ejército borbónico, pero en general son nuevos. Los oficiales españoles de 1820, solo el 15% procedía del ejército borbónico. El 85% eran oficiales nuevos que se habían hecho durante la guerra. Y cuando estoy hablando de oficiales, no crean que estoy hablando de tenientes o sargentos. Estoy hablando también de los generales. Nuestro ínclito y favorito de todo, general Morillo, ¿no es cierto? Gente muy, muy querida en esta tierra. En 1808, era un soldado sacado a la fuerza de un pueblo de la provincia de Zamora, que ni con un GPS somos capaces de encontrarlo hoy, y que se fue a la guerra por absoluta necesidad. Soldado en 1808, general en 1814. Eso se llama ascender. Pero es que el general Espartero, ínclito militarote de todo el siglo XIX español, era carretillero en un pueblo de La Mancha en 1808. El famoso general Maroto era un estudiante de cánones. ¿Quién se lo iba a decir con las barbaridades que hizo luego? Es decir, que es un ejército nuevo. Pero es que si miramos en América, bueno, y evidentemente de la expedición, famosa expedición de Morillo, ya al año 15, en el año 15 de la expedición de Morillo, solo el 25% habían estado alguna vez en el ejército borbónico. O sea que ya en 1815, ya prácticamente casi había dejado de existir. Pero en los ejércitos de la independencia, por parte patriota, solo el 10% de los oficiales proceden o tuvieron alguna vinculación con el ejército borbónico, es decir, ejércitos nuevos que se han creado a partir del año 10. ¿Cuáles son las causas de esto? Bueno, la primera, que efectivamente la caída de la monarquía arrastró y desestructuró completamente el sistema de autoridades. Y las pocas unidades que pudieron rearmarse fueron, como decíamos en mi generación, de derrota en derrota hasta la derrota final. No ganaron una sola batalla. La única batalla que ganaron fue la famosa batalla de Bailén, que queda, bueno, en los anales como si fuera un prodigio de estrategia. Fue en realidad la locura de un general francés que no conocía bien Andalucía, de querer hacer una batalla en la provincia de Jaén en el mes de julio. Vayan ustedes a Jaén en el mes de julio, en esos olivares, intenten dar una batalla y van a ver cómo eso acaba. El que sabía manejar el botijo y buscar la sombra, ese triunfaba. O sea que fue una batalla de aluvión de gente, una especie de gran... por mucho que luego la historiografía ha intentado colocar todo eso en cuadro.
la verdad es que no es tan así, y basta ir a los documentos. Comprendo que estoy siendo un poco iconoclasta, pero entiéndanme que me respaldan las fuentes. Los que han construido los grandes monasterios no tienen ni los planos para hacerlo. Por lo menos entrar en los archivos, yo lo sigo diciendo muchas veces, sigue siendo la única postura revolucionaria que a la gente de mi generación nos queda. Entrar en el archivo, señores y señoras, es un gesto revolucionario, porque aparece de ahí la mejor forma de derrumbar toda esa vieja historia nacionalista que nos han ido construyendo. Bueno, quito ¿no? Fin del paréntesis. Vean si esto se desmoronó, cosa que no nos han contado, sino que ha ido que ir a los archivos a encontrarlo. En el año de 1808, aparte de la historia del 2 de mayo, que ahora se está empezando a escribir otra vez y nos queda como un hermoso motín, resulta que, ¿no? Y nos cuentan toda esta historia, 4 capitanes generales, no estoy hablando de sargentos, 4 capitanes generales que equivalen en España a los virreyes, fueron asesinados, entre comillas, por la chusma. El capitán general de Cádiz. Cádiz era, sin duda, la plaza fuerte con mayor número de guarnición de España. Y supongo que una de las, por concentración, una de las plazas fuertes con mayor guarnición de Europa. Aproximadamente unos 20.000 soldados había encerrado en Cádiz. Bueno, ahí mataron al capitán general. Oiga, mataron a la gente, lo mató, lo arrastró por las calles, le fue dando puñaladas al tipo hasta que finalmente le cortaron la cabeza en la plaza. Ni un soldado de la guarnición salió a defender a su capitán general. Ni uno. Bueno, uno es de decir, no era soldado, era su ayudante. Un teniente que fue a decirle a la gente, pero hombre, ¿qué hacen con el capitán general? Y le dijeron, calma amigo, la cosa no va con usted, tranquilito. ¿Saben quién era ese oficial? Se llamaba José de San Martín. Ahí está. Entonces uno entiende bien cuando lee las cartas de San Martín y después de la biografía que ha escrito nuestra amiga Beatriz, van ustedes a descubrir el horror que San Martín tuvo a partir de ese momento a lo que llamaban las masas descontroladas. Bueno, pues este fue el de Cádiz. Pero es que al de Badajoz lo mataron igual. Al capitán general de Badajoz mandaba todo el ejército de ocupación de Portugal. Fue asesinado por las calles de Badajoz, entre comillas, por la chusma. El capitán general de Cartagena, la de Levante, con media flota allí amarrada, fue asesinado en la puerta del arsenal. Es más, el documento es espeluznante. Lo mataron mujeres acuchilladas y la guardia del arsenal cerró la puerta. Y el cuarto fue nada menos que el amigo Filangieri, uno de los pocos ilustrados que había en España, hermano del famoso Filangieri, el gran ilustrado, el gran filósofo, ¿no? Un tipo, había venido de Italia, vino con